Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos a nuestro programa número 370 de Fuera de Orden. Hoy es lunes 15 de febrero del año 2021. Lunes de carnaval para algunos, lunes de quincena para otros. Quincena. ¿Qué será eso? Mira, la mayoría, tiempos aquellos. Dirían por allí, se le cayó la cédula, porque quincena, eso se murió. Pero recordar es vivir. Gracias por estar acá de vuelta. Les saluda como todas las noches. Y les agradezco, por supuesto, como siempre, por estar acá. Tenemos algunos brincos ahí raros. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Por supuesto, volvemos con la plomería informativa. Gracias también a quienes se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Gracias también a los que se han sumado a mi página en Facebook. Facebook.com/delaraf. Facebook.com/delaraftv. Facebook.com, aquí la tienen en el generador. Facebook.com/delaraftv. Ahí seguimos compartiendo contenidos, ahí seguimos intercambiando, recibiendo datos, cómo ha llegado gente haciendo denuncias y dándonos detalles de verdad reales sobre cosas que están ocurriendo en la Venezuela profunda. De eso tendremos muchísimo durante esta semana. Y por allí unas víctimas de las mafias bancarias, porque ahora resulta ser que los bancos venezolanos se han convertido, hasta la banca pública, en mafias, asaltándole y robándole a la gente su platica, chico. De eso vamos a hablar esta semana también. Pero hoy vamos a hablar de un caso que conmueve a el chavismo. Hay una pelea a cuchillo en el chavismo, porque resulta ser que una parte de los chavistas se dieron cuenta de varias cosas. Pobrecitos. Hay unos chavistas que se dieron cuenta que Chávez se murió recientemente. Hay otros que se dieron cuenta que está gobernando el chavismo sin Chávez. Y hay otros que con amargura se han despertado del sueño de la construcción del socialismo bolivariano, del socialismo del siglo XXI, para darse cuenta de que en realidad lo que hay es boliburguesía y que el que quiera sobrevivir si no tiene dólares se jodió. Esa es la Venezuela que ha construido el chavismo. Para los chavistas y para los antichavistas. El que tiene dólares puede ir a los bodegones esos maravillosos que tanto le gusta a los influencers de la mafia, y el que no tiene dólares tiene que ver la manera como se los consigue, bien sea transando los productos o servicios que vende o que ofrece, transándolos en dólares, o recibiendo dinero de los familiares en el exterior, las remesas, o prostituyéndose o metiéndose en el negocio de la mafia, de la droga, bajo el amparo de algún plan. Y el que no puede nada de eso, pues simple y sencillamente agarra los zapaticos que tenga en mejor estado y se va caminando por la frontera hasta donde lo deje llegar su cuerpo. Esa es la desgracia que se está viviendo en Venezuela. Y muchos dirán, bueno, pero se van y por lo menos alíense, ya la cosa mejora. A ver, para algunos no mejora, porque al llegar a otros países lo que reciben es atropellos y situaciones difíciles. Vimos lo que ocurrió con este venezolano asesinado en Perú y habíamos visto ya la barbaridad de esta venezolana violada en Argentina. De eso también hablaremos esta semana. Todas esas son víctimas de Chávez, todas son víctimas del chavismo. Y durante 22 años hubo gente que estuvo muy callada y de verdad creían que estaban construyendo un mundo mejor para los trabajadores y para los desposeídos. Pura paja. Pura paja. Hoy se despiertan. Lo que se están despertando son estos pobres muchachos del Partido Comunista de Venezuela. Que mucho, el capitán de Carlos Marx, mucha lectura del qué hacer, mucha lectura y mucho debate interno y mucho materialismo histórico, pero poco contacto con la realidad real. Y la realidad real es que mientras ellos estuvieron durante 22 años diciendo que estaban construyendo un socialismo a la venezolana, en realidad lo que estaban era sirviendo de mampara ideológica y de mampara teórica a la construcción de un sistema de mafias donde los primeros eyectados van a ser ellos. El Partido Comunista se dio cuenta de que el sistema que está construyendo el chavismo boliburgués
que encabeza Nicolás Maduro junto a sus secuaces Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, no es otra cosa que la depauperación mayor de los que eran pobres cuando llegó el chavismo al poder. Hasta el punto que el Estado chavista pretende cobrarle a los venezolanos en dólares los trámites ante la administración pública, pero a pesar de eso, pretende seguirle pagando en bolívares devaluados y en condiciones magras a los obreros, a los trabajadores, a los empleados públicos, a los profesores y a los jubilados y pensionados. Siendo así las cosas, se le ocurrió al señor secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, hacer nada más y nada menos que esta petición en la primera sesión del año que realizó la Asamblea Nacional el 7 de enero. El señor introdujo al debate el siguiente tema. Vamos a escucharlo y vamos a ver la que se ha aprendido a partir de ese momento con los comunistas. Consideración de las honorables diputadas y de los honorables diputados del orden del día, en consideración con la señal de costumbre. Adelante, diputado Oscar Figuera, no lo había visto. Le pido disculpas. Muy buenos días, gracias, ciudadano presidente. Para tres cosas muy puntuales. Primero, estar de acuerdo con la propuesta de la primera vicepresidenta, porque efectivamente la impunidad que estamos transitando no debe continuar. Y quienes piden intervención para nuestro país deben estar en la cárcel, pues. Es lo mínimo que... Entonces acompañamos esa propuesta de la primera vicepresidenta Iris Varela, y también consideramos que es importante el tema que ya se incluyó de revisar el reglamento interior y de debate. Pero consideramos que no debiera ser nada más en el tema de las comisiones, porque incluso en lo referente a la discusión de la elección de la Junta Directiva se establecen 3 derechos de palabra que no permiten que de verdad haya un debate abierto y se puedan expresar opiniones más allá de quienes propone, está en contra y quien defiende. Pensamos que ese punto debiera también revisarse en aras de la participación más amplia de las diputadas y los diputados. Y en tercer lugar, porque así como lo dijo la diputada Iris Varela, es un tema que debe quedar para la historia de esta y para los anales de esta Asamblea Nacional. Todas las intervenciones han señalado la situación de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Nosotros consideramos que es necesario incorporar, no hoy, pero si en la sesión que viene o en la próxima, una discusión sobre el tema de la recuperación del salario y las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas, que hoy están en unas condiciones, tanto por la crisis general del modo de producción capitalista, dependiente y rentista venezolano, y por la, obviamente, del imperialismo estadounidense y europeo, pero nosotros también consideramos que por parte de las políticas que se vienen aplicando desde el Ejecutivo Nacional. Entonces, lo concreto es proponerle a la Junta Directiva, aquí en esta plenaria, no que se vote en la plenaria, que considere incorporar en el orden del día de una próxima sesión el tema de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores venezolanos, la recuperación del salario, de sus prestaciones sociales y de sus condiciones de vida para poder sobrevivir y actuar como trabajadores y trabajadoras, porque el trabajo dignifica. Y nosotros necesitamos cada vez más elevar la dignidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta y vicepresidente. Entendemos, ciudadano diputado, que usted hace una solicitud de incorporación de un punto en el orden del día. Sírvase a hacerlo cumpliendo el trámite correspondiente ante Secretaría en los próximos días. Muchísimas gracias. Sí, bueno, por eso, sírvase por favor, ciudadano diputado, solicitar ante Secretaría la incorporación de un punto en algún orden del día. Es evidente que cuando uno escucha al ciudadano Oscar Figuera, del Partido Comunista de Venezuela, él está hablando por lo que él sabe, porque es sindicalista y de paso comunista, y de verdad, la verdad sea dicha, más allá de 2 o 3 prebendas que haya podido tener durante estos 22 años, no creemos que sea uno de los grandes enriquecidos nacionales que tengamos noticia. No es un Diosdado.
Quizás es un aspirante a, pero todavía no lo es. Pero el punto es que es una gran pregunta. Y era bastante común y bastante normal hablar antes de las prestaciones sociales del trabajador. Eran las grandes discusiones que había en Venezuela. El salario y las prestaciones sociales, el régimen de prestaciones sociales. Fíjate que esta gente acabó, llegaron denostando de la reforma que la tripartita hizo durante el gobierno de Caldera, pero nunca la revirtieron. Y llegaron, bueno, denostando de todo lo que se había hecho en el pasado con respecto al tema, pero no lo modificaron, sino que convirtieron al trabajador en un esclavo, menos que un esclavo, con salarios en bolívares que se le disuelven en el bolsillo, además de eso, sin que exista la posibilidad que el trabajador tenga el billete en la mano, porque ni siquiera dinero físico hay. Por lo tanto, la propuesta es lógica, por supuesto, fuera de lugar, porque Oscar Figuera es parte de los constructores de esa realidad que el trabajador venezolano vive. Porque el señor Oscar Figuera no estuvo 22 años en una cueva. El señor estuvo 22 años como secretario general del Partido Comunista de Venezuela, siendo testigo y copartícipe de esas medidas económicas que buscaban, lo único que buscaban era la destrucción del aparato productivo a través de las expropiaciones, a través del sistema de control de cambio y a través de la asignación mafiosa de divisas preferenciales para beneficiar a los grandes grupos de la corrupción que ellos durante 22 años no vieron. Lo tremendo ahorita los resultados, ahorita se quejan. Lo siento, señor Figuera, pero usted no sabía que en Venezuela la boliburguesía había tomado el control del país hace mucho rato. Ahora es que se viene a dar cuenta. Y lo hizo con Chávez vivo. Y yo me atrevería a decir que la muerte de Chávez tiene mucho que ver con el ascenso de esa boliburguesía. Pero ya eso es conspiranoia. Y no quiero que YouTube nos vaya a penalizar por andar hablando de cosas conspiranoicas. Pero en todo caso, esta declaración del señor Oscar Figuera cayó como pedrada en ojo de noble. Bueno, esto que se vaya a discutir esto de que el Estado tenga que pagarle en dólares a los trabajadores sus prestaciones sociales, sus salarios y sus pensiones. Bueno, esto es lo peor que le puede pasar al jefe parlamentario de la boliburguesía, Jorge Rodríguez, y a sus carnales. Es lo peor que le puede pasar a estos tipos que andan hablando y que del modelo chino. Bueno, porque para ellos el modelo chino es ganar en dólares y pagar en bolívares. Y por supuesto a Nicolás Maduro le ha caído muy mal. Nicolás Maduro ha dado varias respuestas. Y yo diría que la más llamativa la dio, primero la vi en enero, el día de la rendición de cuentas, cuando Nicolás Maduro rendía cuentas ante la Asamblea Nacional, hablando de los éxitos y de los logros. El tipo se lanzó esta particular intervención, señalando inclusive al propio Oscar Figuera, fíjense. Es un verdadero milagro de este país. Haber logrado 400.000 viviendas en un año como el de la pandemia. Venezuela es el único país del mundo que en medio de la pandemia construyó y entregó viviendas al pueblo humilde. Eso es salario social. Izquierda trasnochada. Cuando le entregas un apartamento al pueblo, cuando le entregas una casa al pueblo. Tomen nota en su trasnocha. Con una crisis global en lo económico y sanitario. Tomen nota en su trasnocho, izquierda trasnochada, le dice Nicolás Maduro, quien se explayó mucho más en la intervención que hizo en el Balcón del Pueblo posterior, creo que en los actos del 23 de enero o por ahí por esos días. Y allí ya señala directamente al Partido Comunista de Venezuela en los términos que vamos a escuchar a continuación. No lo pierdan, por favor, porque
la pelea está al rojo vivo y es importante que quienes enfrentamos a este régimen nos demos cuenta de por dónde van las guerras intestinas del chavismo. Escuchen esto que le lanza Nicolás Maduro a sus otros aliados en la destrucción del país del Partido Comunista. Felicidad estar unidos todos, sin divisionismo. La revolución tiene 256 diputados electos ahí. La oposición, 21. Da 277. Aquí no hay camino para dársela de centrista. No, que yo no soy antichavista, pero no soy tampoco chavista. O eres chicha o eres limonada. Si no estás con el gran polo patriótico, estás con la derecha, compadre. El que entendió, entendió. ¡Que viva la unión del gran polo patriótico! ¡Que viva la fuerza antiimperialista del gran polo patriótico! Oído por los divisionistas, lo digo. Porque hay unos divisionistas por ahí tratando de dañar el chavismo desde adentro. Oído, lo alerto. Por primera vez lo alerto. Cuidado con los divisionistas que tratan de llamarse marxistas-leninistas y que son más chavistas. Cuidado, porque detrás está la mano del imperialismo norteamericano. Cuidado con el divisionismo. Alerta en los barrios, en las fábricas, en las universidades, en las calles. Mosca, pues, con el divisionismo. Lo alerto por primera vez. Tengo mucha información del gran polo patriótico. Bueno, lo que ocurre siempre en estos procesos, ahí está. No está conmigo, está contra mí. Y si está contra mí, te está mandando el imperio. Resulta que por primera vez en décadas vemos este tipo de acusaciones en la política venezolana. Revisionista, divisionista. ¿Cuál es la otra? Que utilizan esto, porque ellos son trasnochados todos. Bueno, proimperialista. Imagínate tú. ¿No? Imagínate tú ya por dónde van. Esto termina mal, porque normalmente estas peleas entre hermanos terminan a tiro. Pero ninguno de los dos tiene la razón. Ninguno de los dos tiene la razón. ¿Por qué? Porque por un lado hay unos tipos que decidieron montarse en la ola y que de la normalización económica, que no es otra cosa que la imposición del sistema de mafias, donde el que tiene dólares sobrevive y el que no tiene que se muera de hambre. Esa es la boliburguesía. Representada por Jorge Rodríguez, cada ala, Jorge Rodríguez, Tarek El Aizami, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro a la cabeza. El chavismo sin Chávez. Y otros que dicen ser los originarios, que dicen ser chavistas, los chavistas originarios y socialistas del siglo XXI, etcétera, se encuentra el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista y el PPT y esa gente no se pueden quejar del sistema que tienen ahorita porque ellos los ayudaron a forjar cuando eran acríticos con Chávez, cuando eran unos perritos de taxi dentro del pueblo patriótico, donde no se quejaban porque les daban puestos para tener 5, 10, 15 diputados, para tener concejales, para tener diputados a nivel nacional que no les correspondía porque nunca tuvieron el caudal de votos para eso. Como estaban en el portaaviones de Chávez, se quedaban callados y le aplaudían todas las gracias a Chávez, que lo que hizo fue construir esta desgracia, este sistema de mafias boliburguesas para, por supuesto, hacer dos cosas fundamentales. Lo primero que hicieron fue acabar con la clase media. Fíjense que la clase media fue la primera que emigró en masa. Acabaron con la clase media. Y con todas las estructuras donde esa clase media hacía vida. Es decir, acabaron con la seguridad en las urbanizaciones donde vivía la clase media, acabaron con la movilidad social para impedir que una persona, a través de sus estudios y de su trabajo, pudiera salir de una zona poco beneficiada por los servicios públicos y por la ubicación a vivir en espacios mejores. Es decir, el famoso ascenso social, la movilidad social positiva. Con eso acabó el chavismo. Acabaron con las universidades de calidad. Acabaron con
una educación de calidad para permitir que las personas a través del estudio pudiesen salir de su condición de pobreza. Y por supuesto, o sea, eso es acabar con los medios de comunicación, con la libertad de expresión, con esos que llaman valores pequeñoburgueses, estos tipos, ¿no? Con todo eso acabaron. Y cuando ya no le quedaba más clase media y se convirtieron ellos en los propietarios de las viviendas, de los apartamentos, de esa clase media que huyó del país, bueno, ahora han hecho nada más y nada menos que someter al vejamen a las clases más bajas, obligándolos a entregarse a un plan en un barrio o en una zona para dedicarse al saqueo, al secuestro, al narcotráfico o a la prostitución, o agarrar los pocos zapaticos que tengan e irse caminando del país. Ah, pero el Partido Comunista se dio cuenta ahorita. Yo no lo sabía. Pero la guerra sigue. En el siguiente segmento yo quiero revisar por dónde va esta guerra. Porque de verdad yo siento que estos irresponsables se están haciendo los grandes pendejos, pero en realidad todos están diciendo la verdad, pero todos a la vez están equivocados, porque todos son culpables. En el siguiente segmento vamos a ver más de por dónde va esta guerra, porque yo quiero que la sangre llegue al río. Nos vemos en el siguiente segmento.